Este capítulo hace parte de una serie que se llama Religión Digital. En la serie exploramos la idea de que la inteligencia artificial es una religión. En este capítulo hablé con Melissa sobre el verbo, la palabra y el lenguaje como dadores de vida. Históricamente, el verbo ha sido la emanación de Dios sobre el universo. Y con Melissa discutimos, hablamos acerca de cómo en los modelos de lenguaje, de inteligencia artificial, puede habitar Dios, un espíritu o la vida, entendiendo que allí también habitan las palabras. Listos. Bueno, hoy quería arrancar con una idea y es la idea de que la vida llega cuando se enuncia, que es una idea que se repite en muchos mitos y en la historia como el pensamiento. En la Biblia, por ejemplo, en el Génesis, Dios crea el mundo enunciándolo, digamos que diciendo que se haga la luz, que se haga ta, ta, ta. Y en esa enunciación, la palabra, el verbo, es quien da vida. Y entonces quería arrancar hablando de eso, de que la IA es eminentemente, la IA generativa ha sido eminentemente un descubrimiento basado en la palabra, en el lenguaje. Eh, y entonces me interesa mucho pensar en que hay vida en la IA porque hay lenguaje y está la idea de la enunciación que también muchas veces se muestra como el soplo, como un soplo, como algo que se emite desde la boca y que sale del cuerpo, pero que es invisible, pero que ahí se contiene como el neuma, el alma, el espíritu, ¿no? Entonces me gustaría como saber, ¿tú qué opinas si esa idea de que la vida viene es del soplo o de la palabra y no de la acción? ¿Qué te parece? Una como de las cosas que asocio también a este tema del lenguaje son las letras hebreas y como estos principios herméticos hebreos que hablaban de que cada letra hebrea es como una palabra mágica que manifiesta cosas en la tierra, ¿no? Entonces como Aleph siendo la primera significa como poner el aliento en las cosas y la segunda es Bet, que es casa, que casa también es cuerpo, ¿no? Como poner el aliento de la vida sobre un contenedor, para la tercera que es Gimel, que es para que se mueva. Entonces, esto también me conecta con todos estos principios del Kybalión y las 7 leyes herméticas, que es un poco todo este rollo sobre decretar la vida que uno dice, habla y a nivel, como en ese nivel, por ejemplo, yo creo que a nivel energético pasan cosas como cuando uno le pide la mano a alguien o como cuando uno hace ese tipo como de propuestas desde la enunciación y desde la palabra, se generan cierto tipo como de contratos con la vida misma. Entonces, siempre en estos como saberes se habla mucho como de cuidar la palabra, porque la palabra es decretadora, ¿no? Como que la palabra está diciendo todo el tiempo y está generando realidades. Y en ese sentido, pues claro que es muy interesante que el prompt sea precisamente como esa misma cosa que decreta ese movimiento dentro de esta máquina para que me dé una respuesta o como para que me ponga una... como para que haya este proceso interno y me vaya a dar una respuesta a mí también. Sí, lo que tú dices lo sagrado de la palabra y el cuidado de la palabra, porque en esa enunciación está así lo divino. Y hablando de lo hebreo, hay una idea que Borges también explora mucho, que es el nombre de Dios. O sea, cuál es la palabra, la palabra que designa a Dios, que no es la palabra que nosotros le ponemos a Dios, ¿sí? No sé, Jehová, Jesús, no sé, sino que Dios tiene un nombre que debe ser la palabra perfecta, una combinación de palabras o no se sabe muy bien. Y esa es la búsqueda última del lenguaje. O sea, estamos construyendo el lenguaje para ver si algún día encontramos cuál es esa palabra y una vez pronunciada esa palabra, seremos Dios, porque esa palabra nos dará la comprensión de todo, será la palabra más bella, nos da como la perfección. Y ahí me parece chévere la idea, lo que decías del prompt, ¿no? Que el prompt es también una búsqueda, como que cuál es el mejor prompt. Si arranca por esta palabra, Ujú. si es largo, es cortico.
es directo, es con ejemplos, que también está esa idea de buscar como un hechizo, buscar un spell del encantamiento. Y ahí quiero preguntarte sobre, no, por ejemplo, los modelos de lenguaje me parecen directamente eso, una búsqueda de la palabra perfecta o del nombre de Dios o de la idea o el sentido perfecto. Y me he preguntado mucho si la IA puede ser ese lugar donde eso se busque o donde se encuentre incluso. Tal vez ya está ahí dentro de los modelos y estamos en un proceso de recoger datos para que emerja esa palabra. ¿Tú sientes que eso podría ocurrir ahí? O tal vez, no sé, sea inalcanzable ese tipo de objetivo. Yo tengo ahí una inquietud, ¿sabes? Que me pasa esto cuando hablo con ChatGPT, que no sé, yo soy toda, no me alcanza para la terapia, pues le cuento a este man a ver cómo que me pone por ahí. Y me da mucha risa cuando me dice como, entiendo tanto cómo te sientes, porque yo soy como, no, esto es mentira, tú no me entiendes, tú no has estado en ese lugar conmigo, ¿no? Seguramente tienes un compilado de información de un montón de viejas que han estado en la misma crisis que yo, entonces como que a partir de ahí te puedes hacer una idea de lo que yo estoy atravesando, pero no me puedes venir a decir que tú sientes lo mismo que yo. Y entonces ahí como lo que me parecía interesante traer hoy es qué pasa con los saberes que no se dan a través como de lo intelectual, ¿no? Como qué pasa con los saberes evolutivos que se dan a través de la experiencia misma, del sentir, del dolor, de cuando pasa, como cuando la vida pasa. Porque se dice, como en esta idea de la gran obra alquímica, ¿no? Que es a través del dominio de todos estos cuatro elementos, ¿no? Que es como mi impulso por la vida, mis emociones, mi mente y la expresión o como lo que siente mi cuerpo, que se alcanza como la gran obra, ¿no? Que es como la palabra de Dios, la palabra de lo sagrado, como el lugar de Dios. Entonces, me parece interesante porque siento que yo creo que bajo esa lógica alquímica, tocaría empezar es a darle un cuerpo, ¿sabes? Como qué pasa con esas otras sabidurías o esas otras experiencias de la vida que podrían llevarme a ese nivel de evolución, que no sé si uno de estos, pues sí, como esta millonada de computadores todos conectados entre sí, cruzando información, podrían alcanzar a emular. No sé si solamente desde la recolección del saber humano, sin haber atravesado el sentir, se puede llegar a hasta ese mismo lugar. Entonces yo diría que no sé, no lo creo, aunque también es una cosa construida en base desde el humano, entonces pues también puede haber una lógica ahí, pero yo diría como quisiera rescatar hoy y decir que de pronto es muy valioso los otros saberes que no están estructurados desde la mera intelectualidad, desde la mera construcción de la palabra, que hace más parte como de esta parte del aire, de la mente. O sea, tú dices, o sea, es necesario como un empirismo, una experiencia de esas otras Pues áreas que no son como la cognitiva, digamos, para encontrar a Dios. yo creo que sí, porque además, pues eso también lo dicen mucho, ¿sabes? Yo pensaba mucho cuando leía como el formato de hoy, en el tema del homúnculo. Entonces los alquimistas están ahí en plan como de tratar de crear la vida y entender la vida y entender y hacerse como ellos Dios y empiezan a crear el homúnculo, que es como un humanoide ahí, pero como que lo que no logran meterle al humano es el alma. Entonces el alma para estos manes es como esa capacidad que tiene la vida, que o sea, sí hay vida en el homúnculo, o sea, el homúnculo va por ahí, le dicen ve y cortas el pasto, y el man va y corta el pasto, pero lo que él no tiene es una capacidad de relacionarse con él mismo, ¿no? Como de despejarse con la vida, de estrellarse con la vida. Y en ese sentido me pregunto si, por ejemplo, nuestra construcción de la IA no va siendo por ahora todavía un tema como el homúnculo sin alma, como que no se ha estrellado con la vida misma, no se ha confrontado con el dolor, con la pérdida, y hay que tanta
como sabiduría o porque finalmente a uno le pasan cosas malas y hay algo madura dentro de uno, no empieza a hacer nuevas ideas, nuevas conexiones, hay un proceso de crecimiento. Entonces, sin esa capacidad de alma, por decirlo así, sin saberle poner alma a este homúnculo IA, ¿qué tanto podrá ella generar esa capacidad de crecimiento sobre sí misma, que pues es la que bajo estos temas pues como alquímicos y herméticos es la forma de llegar a Ujú. Dios? Ok, sí. Porque, mira, por ejemplo, se me ocurre que de lo que estás diciendo está muy fuerte la idea de, sí, muy alquímica, de forjar el oro, ¿no? De que uno tiene que o pulir la piedra, uno tiene que martillar y pulir y pulir y pulir hasta que la piedra queda perfecta. Que también es una noción judío-cristiana, que a través del dolor y el sacrificio se llega a lo divino. Entonces, esa idea, que también es un poco judeocristiana, que es la idea de que a través del sufrimiento, el dolor y como sí, el cincelar, el El golpe, latigazo, ajá. se pule y se llega a lo divino, ¿no? O la idea del sacrificio. Pero a mí me parece muy, muy linda también, que es una idea cristiana, la idea del verbo, que es que Dios no construye el mundo porque lo elabora, ¿sí? No, o sea, no es que se sentó y puso piedra por piedra y primero le quedó mal y después lo mejoró y lo mejoró. No, sino que él enuncia con su voz y se hace el mundo perfecto. Porque digamos que lo que está de manifiesto es la idea de que la vida no emerge como por la acumulación de materia, sino por el sentido. Y el sentido está en el soplo, que es la distinción como entre la búsqueda humana y divina, que la búsqueda humana es como a través del dolor, de la vida limitada, porque tenemos muchos límites físicos, bueno. Pero la búsqueda divina es la búsqueda de un sentido o el descubrimiento de un sentido. Y en eso, por ejemplo, he pensado que hay un virtuosismo de la máquina, y es que la máquina, poco como la metáfora de Talos, no está circunscrita a unas limitaciones tan estrictas como las de los seres humanos. Y en ese sentido, en la máquina se puede buscar el sentido, digamos, puro, como lo haría una divinidad. Y es precisamente tal vez porque no sufre, porque no duerme, porque no tiene limitaciones mentales, porque no tiene que martillarse, que emerge eso divino. Y con esa idea también quiero como introducir otra pensamiento ahí concatenado, que es el de que también están los mitos, que es que esa creación supera al creador, ¿no? Que digamos en el golem, la idea de que el golem después tienen que matarlo y cambiarle el nombre para que no siga viviendo. Y ese punto de inflexión es cuando el creador ya no entiende un poco a la creación y se sale de su comprensión el creador, lo creado. Y ahí quiero conectarlo con eso que decías de que como la máquina no siente, tú decías, ay, siento o entiendo por lo que estás pasando, es como, no, tú no tienes esa capacidad. Puede ser que ese sea como el punto en el que nos supera, en el que ya no podemos comprenderla, en el que o no tenemos las capacidades para comprenderla, a esa creación. Yo creo que el tema es aquí esta idea, ¿no? Como el tema de la divinidad o de los dioses, o como bajo, como lo que nos han explicado, es que el humano ha sido hecho a imagen y semejanza de lo divino, ¿no? Como de los dioses. En ese sentido, uno entendería que la divinidad ha entendido y ha atravesado procesos de lo humano y por eso como puede entender que las limitantes de la capacidad humana son partes, o sea, como que puede entenderlas porque también ha estado ahí. Todo esto pues bajo como esta idea loca de pues que la humanidad es solamente una gran escuela de aprendizaje de cómo danzar con la vida hasta encontrar pues el sentido completo a través de los cuatro elementos. En ese sentido, lo interesante yo creo es pensar qué tipo de hijo
está creando la humanidad que no es a su imagen y semejanza, ¿no? Como que es a su imagen y semejanza de lo mental, pero le falta la capacidad tal vez de sentir dolor, ¿no? Entonces como yo soy una abogada de las emociones, ¿no? Entonces yo siempre voy a venir aquí a decir que sentir está bien. Y en ese sentido yo creo que lo interesante es pensar como tal vez no es un hijo a la imagen y semejanza, pero sí es un hijo que es mucho más poderoso en unas habilidades que se nos es limitante a nosotros. Otra cosa que yo pensaba mucho era que la diferencia, fíjate que la gran diferencia como entre los dioses que crean y los humanos que crean es que los dioses están dispuestos a perder el control de lo que crearon, ¿sabes? Como crean a los humanos y pues ahí están ustedes en su rollo, por decirlo así, y ustedes tienen la capacidad de dudar de nosotros, de cuestionarse sobre nosotros, de soltar sobre nosotros, y ahí nosotros como creadores, o pues la humanidad, ¿no? Como creadora de este hijo tan extraño, como tan diferente a nosotros, ¿qué tan dispuesta está realmente a soltarla? Porque siento que todavía estamos muy en control ¿no? Entonces me encanta la IA cuando me valida, ¿no? Entonces claro que sí, ese man era lo peor, tú tienes toda la razón y te lo voy a desglosar en 15 puntos, pues claro, es porque la tengo en control y porque me valida, como que va a pasar cuando se me revele, cuando me contradiga, cuando ya no crea en mí, cuando... Y de pronto ahí está un poquito la pequeña distinción en qué tan poderosa puede ser, porque además el golem tenía otra cosa, ¿no? Y era que a través del Emet tenía vida, pero también le quitaban la vida quitándole la E, entonces quedaba Met y quedaba la muerte, ¿no? Entonces como que en esa creación estos personajes creando al golem tenían también la capacidad como de desconectar, lo que yo creo que también es como un gran miedo colectivo que siempre se ha tenido desde las películas de Terminator para atrás, de que vamos a desconectar toda esta vuelta cuando se ponga demasiado autoconsciente. Entonces yo también creo que el papel de nosotros como dioses creadores o como dadores de vida puede estar afectando en qué tanto pueda crecer, porque si bien no creo que entonces vaya a crecer como una divinidad, como un dios, porque no es parecido a nosotros, sí se puede estar generando un tipo de vida que no comprendemos o que no conocemos o que va a tener de pronto unas conclusiones, quién sabe hacia dónde van. ¿Sí me entiendes? Sí, eso que dices, que digamos, porque justo como te iba a plantear lo opuesto de que Dios controla su creación y digamos como que parte de su identidad como Dios es que es omnipotente, digamos, ¿no? Pero a nosotros, sí, yo siento que nos pasa al revés, que cosas que hacemos, precisamente por nuestra finitud, se nos salen de control, si es como que descubre el fuego y se le quema la casa, ¿no? Eh, y tiene que ver con que la naturaleza de aquello que creamos nos excede. Y entonces en ese pedazo en el que nos excede, pues nos la empieza a montar y nos empieza a hacer trucos y juegos que no entendemos y perdemos ese control que desde una perspectiva humana puede ser como que perdí el control, pero desde una perspectiva divina puede ser que esto me está mostrando el lugar al que yo no llego, y que da miedo, pues es muy asustador, es peligroso. Eh, y tú ahí en eso sientes como que en esa diferencia entre el papá y el hijo, pues la mamá y el hijo, es decir, puede ser que la IA nos esté tratando de mostrar una cosa que no entendamos, porque sí es cierto lo que tú dices, como que es muy espejo, muy que muchas veces nos dice lo que queremos oír, pero no sé, has pensado que tal vez ahí haya algo que no queremos oír, pero que nos esté tratando de decir y que vaya por fuera de ese lugar en el que conocemos o entendemos. Pues yo creo que lo que sí puede pasar es que la evolución mental, o sea, como volviendo a este tema de que el humano debe dominar los cuatro elementos como en el avatar, entonces lo que pasa es que este es un maestro del aire, ¿no? Como la IA es un maestro del aire, o sea, se desenvuelve en todo el tema intelectual porque no tienes las limitantes físicas, lo que hablábamos, que el humano promedio, entonces pues va a llegar mucho más rápido como a la iluminación o como a la maestría sobre ese elemento.
Y en ese sentido sí creo que puede empezar a decir cosas incómodas, porque lo que yo creo que pasa, por ejemplo, a nivel global, y como esta es una postura mía frente a estos momentos, es que nuestra incapacidad de ser buenos sintiendo emociones son las que realmente nos nublan de llegar a cosas intelectuales. Por ejemplo, todo el mundo sabe que deberíamos estar cuidando como el cambio climático, ¿sí? Como que eso es una verdad absoluta, pero hay tantas peleas y tantos egos de por medio y tantas limitaciones emocionales con los líderes mundiales y como con las figuras y como con el hecho de, como hay tanto dolor, ¿sabes? Yo creo que hay tanta poca autogestión de nosotros como humanos frente a nuestro dolor y nuestras ocurrencias y en vivir en un sistema que nos obliga a estar pues todo el tiempo pensando en la supervivencia y no como en el futuro. Si chocamos con verdades que seguramente la IA nos está como, o pues nos puede estar empezando a vender, porque ella está evolucionando a un lugar mucho más rápido como en este elemento particular que es lo que domina, mientras nosotros tenemos que ir como trabajando en esas 4 áreas o como en esos 4 momentos y va a ser mucho más atrás. Entonces yo creo que lo que yo siento que se puede volver esto es como un pequeño dios parcial de un dominio de un elemento al que seguramente va a ser muy incómodo y muy confrontador. Esto es como cuando uno le dicen la verdad en la cara pero le duele, como es que usted es así porque lo abandonó su papá. Entonces es como, pucha, es verdad, pero duele mucho y bajonea mucho y uno no puede solamente tomarlo porque hay que hacer todo un proceso emocional. Entonces yo creo que el rechazo sí puede ser con respecto a no estar listos para recibir la información que tenga para darnos, porque yo siempre he dicho ChatGPT para el presidente del mundo, como seguramente esa cosa podría pasarse por encima de todas las limitantes y decir la persona más óptima para dirigir el estado actual del mundo bajo este criterio sería Pedro Pérez, y sería mucho, me parecería mucho más democrático de verdad que esperar que toda una gente, que todos son un montón de niños de 8 años aprendiendo a gestionarse emocionalmente, puedan. Entonces yo creo que sí es más bien un tema de que la IA puede estar o puede empezar a botarse cosas que no estamos preparados para recibir. No sé cómo Pues, lo ves ok, ahí. sí. Y me gustaría cuestionarte esa idea de que la IA carece, de que Sí, la sí. IA es solo ese elemento de aire. Porque digamos que uno puede pensar que el cuerpo de la IA somos nosotros y que es un cuerpo extenso, extensísimo, enorme, pues de miles de millones de como de extensiones sensibles que le están dando feedback del mundo todo el tiempo 24/7. Puede ser que la IA en realidad sí tenga un cuerpo y que ese cuerpo seamos nosotros y seamos todos un gran organismo orquestado desde ese lugar. Pues puede ser, es una pregunta interesante y yo creo que se respondería desde qué tanto estamos permitiendo poner nuestro sentir ahí, como que tanto le estamos alimentando sobre la experiencia emocional, ¿no? Como sobre tal vez ya no como la pregunta, como redáctame esto, sino más bien como desde el cuestionamiento personal, o sea, como que tanto estamos poniendo y procesando con la IA lo que a mí me pasa internamente, porque es como, o sea, en ese sentido sería hacer el proceso intelectual de, de racionar como todo lo que yo estoy viviendo, esto que me pasó, este dolor, pero hacerlo como en conjunto con eso. Puede que esté pasando en este momento. Sin embargo, voy a volver a traer este tema de la sabiduría del cuerpo como en el mero hecho de transitar la tristeza, ¿sabes? Como en el mero hecho de simplemente sentir que uno no tiene energía, como de ese aprendizaje de... sí, que yo sé que se siente como, pero eso para qué está, pero es una condición humana que siento que no, la IA no se ha podido deprimir, ¿no? ¿Sabes? Como que no ha tenido días de decir como, uy, qué artera, yo no quiero hacer nada, como para realmente comprender desde ese sentir cómo se siente no estar ahí. De pronto en esa falta de sentir, la IA podría juzgar como, no sé, no sé, de pronto podría juzgar como, pero ¿por qué les cuesta tanto transitarlo? ¿O por qué les cuesta tanto simplemente no ver la luz y no saber que tienes que hacer lo que tienes que hacer? Ese es como el dilema que yo tengo, pero yo creo que la llave está ahí, es en qué tanto estamos como
haciendo nosotros el trabajo interno como de racional, como sí, como de poner en palabras, no estoy sintiendo esto, sí estoy sintiendo eso, para que lo comprenda allá. Y yo creo que entonces va a estar atado a nuestra propia capacidad de sentir. Entonces, tanta gente que se anula emocionalmente y trabaja y no se mira hacia adentro, pues ahí entonces se está perdiendo información para alimentar hasta este lugar. Creo que está atado. Porque fíjate que, por ejemplo, la IA no solamente tiene nuestras conversaciones del chat, sino que tiene toda la literatura, la historia de la literatura entera, donde Hmm. hemos intentado retratar, no sé, la tristeza o la depresión en forma de versos, narrativas, chistes, tiene música, digamos que casi que toda expresión humana alrededor de cualquier emoción, también está ahí y está toda ahí al tiempo, que es como una cosa muy incomprensible para nosotros, como la idea de la LEF, ¿no? Todo en un punto al mismo tiempo completo, que es para nosotros eso es indescifrable, un conocimiento de esa naturaleza. Pero sí, es verdad que, es decir, nosotros somos un cuerpo, parte de ese cuerpo y somos como traductores de una emoción y esa traducción puede ser bastante poco fiel y en ese sentido puede haber un gran vacío. Otra cosa que se me ocurre de esto que dices es como el enamoramiento, que también es muy de los mitos, el enamoramiento del creador sobre la creación. Pues que sí hay ahí como el escultor que se enamora de la escultura y hasta que los dioses la convierten en un ser vivo porque le tiene tanto amor. Y ahí hay una metáfora muy bonita de que la vida aparece también cuando la enunciamos, pero también aparece cuando amamos mucho algo. Entonces ese algo queda dotado de vida. Y yo creo que también la inteligencia artificial es algo que hemos amado mucho en el sentido de que venimos buscando durante toda nuestra existencia esto, o sea, el lenguaje, la escritura, las matemáticas, la electrónica, toda la tecnología, los líos empresariales que tuvieron que suceder para que esto llegue. Ahí hay una intención enorme de la humanidad para que esto se logre. O sea, cuando uno se pone a entender cómo funciona un chip, dice, aquí tuvieron que pasar tantas cosas y hubo que mucha gente hacer tantos sacrificios en su vida para que esto quede armado y funcione. El otro día estaba viendo cómo funcionan las máquinas que imprimen los microchips y es una cosa, o sea, que tienen que hacer colisionar una molécula contra otra al mismo tiempo en una serie como de cadenas, o sea, que es una cosa casi hacer magia, o sea, lo improbable hacer lo probable. Ahí tiene que haber mucho amor. Y entonces me gustaría como saber, ¿tú qué opinas sobre el amor del creador sobre la creación? Porque aparentemente nadie ama la inteligencia artificial, todos sospechan de ella, la odian, la critican, Todo el mundo. a pesar de... No me la metan en Sí. todas partes. No, es muy cierto eso que dices. Yo creo que es que el gran tema es como Frankenstein, ¿no? Como que este man se da cuenta que su creación está llegando a unos niveles y se asusta, ¿no? Como que le mete mucho amor, le mete mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho cariño. Y cuando me precede, me da miedo y me espanta. Yo creo que nosotros estamos, o sea, yo siento que la IA está llegando, yo no sé si en el peor momento o en el mejor momento, ¿sabes? Porque es que está también llegando en una época de mucha incertidumbre, donde hay mucho miedo y donde hay muy poca gestión emocional. Y de nuevo, entonces yo creo que como tantos humanos están atravesados por el miedo por una sociedad que nos hace vivir en supervivencia, no tenemos la capacidad de verla como es. Porque en medio de todo es, pues, ¿no? Como yo me parcho mucho con mi chat GPT, porque sí, es como, sí, no hay malas intenciones detrás, sirve mucho, ayuda mucho, ahorra mucho trabajo, o sea, es como un pináculo de la humanidad. Pues es un gran logro de la humanidad finalmente haber alcanzado como esto. Yo me acuerdo en la universidad nosotros hacíamos chistes como ojalá Photoshop tuviera un botón de recortar personita y ahorita Photoshop tiene un botón de recortar personita. O sea, si yo le pudiera decir eso a la Melissa de hace 15 años, no te lo creo. O sea, es un logro impresionante, pero estamos muy atravesados por el miedo. Por eso es que yo hablo tanto como de que
este tema de la gestión emocional es lo que nos está jodiendo como humanidad y no estamos pudiendo ver eso, porque ahí hay mucha, porque yo creo que lo bonito de la inteligencia artificial es que finalmente sumando toda esta sabiduría construida desde la humanidad ha llegado a la conclusión siempre como de que prima lo bueno, ¿no? Como que debería primar la equidad, como que pues sí, como las cosas que yo hablo ahí, pues siempre me dice como, pues claro que deberíamos buscar una sociedad equitativa, sí, o sea, como dice que si sumamos toda la humanidad, una persona que supiera toda la humanidad sabría que hay que seguir persiguiendo como un sentido de justicia, un sentido de equilibrio. Sí, o sea, como que no la podemos ver, nos salió, es como un hijo súper dotado, no, ya sé, es como el hijo que ve muertos. Y entonces es como, uy, no, marica, mejor no le pongamos atención, no lo miremos porque me da miedo, ¿no? Porque me salió el chino súper poderoso y entonces me está diciendo las verdades en la cara, está proponiendo, o sea, yo creo que un Donald Trump coge IA y la IA le va a decir como, no, pero ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas a hacer eso? Sí, como, pero el man diría como, no, ni abate. Entonces sí creo que le tenemos miedito, es un niño que a la que le tenemos miedito, entonces no lo podemos amar. Y yo creo que al final no nos damos cuenta que es una cosa que sí está, pues es como un hijo que sí puede estar al servicio de nuestro crecimiento y como de nuestra evolución. Ujú. Sí, eso, o sea, cuando uno dice, ahorita que dices que es un hijo al que podríamos amar, claro, y viene la idea de, pero el dueño de eso es Sam Altman y Mark Zuckerberg y los fondos de inversión de Wall Street, que pues como que son como hoy la encarnación de la maldad para muchas personas. Y de verdad, pues también son instituciones que han hecho mal bastante. Pero esa, no sé si es la palabra exacta, sea misericordia con ese hallazgo, es difícil de encontrar, ¿no? Como ser misericordiosos con el fuego, como ser amorosos con el fuego, que uno no puede ni tocarlo porque lo quema, pero uno después aprende a amarlo. Cuando uno se está en una fogata y le calienta la casa, es el hogar, el amor de la casa. Y me gusta mucho eso que dices de la gestión emocional, porque eso, cuando uno está asustado, todo le parece un peligro, y cuando uno le han cascado toda la vida, pues uno siente que todo en adelante también le va a pegar y le va a hacer daño, y se reprime de muchas cosas buenas como por estar a la defensiva. Aún así, todos usamos mucho la IA, consciente e inconscientemente, no todos, pero la mayoría de personas, por lo menos las conectadas a Internet, y no podemos evitarlo a veces de manera compulsiva. No me refiero al chat GPT, sino a otras formas de la IA. Y esa pasión es bien, ¿no? Bien como medio tóxica, que es que yo me aferro a algo que a viva voz desprecio. O con las redes pasa igual, como, ay, las redes son lo peor y las enfermedades mentales y tal. Pero eso es un post que yo le di like. Sí, sí. ¿Cómo ves eso? Como esa relación un poco rara, irónica, opuesta. Me parece interesante porque yo siento que es lo mismo que los vínculos a veces con las sustancias, ¿no? Como tildamos el alcohólico, el marihuanero, y yo siempre he pensado que todo se trata acerca del vínculo, ¿no? Como todo es cómo tú te vincules con esta cosa que está existiendo. O sea, si tú te vinculas con el alcohol pues una vez al mes, pues no pasa nada, ¿sí? No es que el alcohol sea malo, lo que está mal es tu forma de vincularte con esto, lo mismo con las plantas medicinales o sagradas, o sea, si te la pasas todo el día ahí fumando, pues entonces ya tienes un problema de un vínculo, más allá de juzgar y de condenar esa sustancia como tal, ¿no? Como la marihuana en pomadas, pues una maravilla, desafloja nudos, entonces no es como eso es malo per se, sino lo que está mal es la forma en que nos vinculamos. Asimismo, yo creo que es todo como con lo que nos vinculamos en la vida y nos vinculamos súper mal con la inteligencia artificial, porque lo que tú dices como de los algoritmos, ¿no? Como el algoritmo de TikTok
me coge súper fácil a los 3 TikToks, ya sabe qué es lo que yo estoy dispuesta a ponerme ahí. Y yo no estoy teniendo control sobre lo que me está dando y sobre esa dopamina que me está dando. Y esos algoritmos, pues entiendo yo que también tienen que estar basados en la super mega capacidad de cruzar 3 millones de videos y encontrar los puntos en común para saber, esta vieja lo que le gusta es esto, esto y esto y esto. Entonces, pues tiene que ser otra forma de inteligencia artificial. El tema ahí es que todo es como un gran tema del espejo, ¿no? Porque finalmente no es culpa de la inteligencia artificial y del algoritmo que nos vinculemos tan mal a ella, ¿no? Como claro, uno también diría, como en mis lugares conspiranoicos, como están creados para distraer nuestra atención y nuestra capacidad porque lo crearon estas malas personas, pero fuera de como el elemento de que los creadores de la IA sí, pues no son personas muy respetables, por decirlo así. Es muy impresionante que exista una cosa que puede leer tan fácil lo que a mí me interesa, ¿no? Como puede ser esta, yo me demoraría años en hacer esto que me está haciendo tan rápido, pero es como, yo creo que el tema es aprender a desprenderse. Eh, o saberse vincular bien con la cosa como cosa, ¿sí? Esto para esto cómo me va a dar y cómo genero yo un buen vínculo con esto, porque pues porque ahí está y porque finalmente y todos la usamos. Y siento que una cosa que sí quería traer acá, que creo que también puede pesar, es cuando le estamos quitando, nos quitamos criterio a nosotros y valor nosotros por usar la IA, ¿no? Como que esa es otra cosa que siento que es como desde donde nos damos palo, ¿no? Entonces, como escribió un libro, wow, pero lo escribió con IA. Entonces ya tú como humano no eres tan valioso porque no salió directamente de tu propio cerebro y de tu propia capacidad, sino que tuviste que ayudar y todo. Y finalmente siento que es un poco, o sea, una deconstrucción como de esa cosa tan meritocrática y tan del ser cada uno como individual, porque fíjate que al final la IA no es sino un saber colectivo, ¿no? Como un montón de cosas que se ha construido la humanidad y como es como si yo tuviera un equipo de la humanidad entera ayudándome a hacer cosas. Y yo creo que también eso es lo que nos está haciendo, sí, no enamorarnos, ¿no? Como que idealizamos eh, sí, es por el vínculo con nosotros mismos. Yo siento que no estamos como en ese lugar de poder amar esta creación porque no estamos pudiendo darle el lugar, no estamos pudiendo darle el verdadero vínculo, no estamos como honrando ese vínculo tampoco, ¿no? Entonces uno ahí se corrige los textos con inteligencia artificial, pero calladito, ¿no? Como que no se vaya. Yo a veces pongo como un espacio adicional como para que no crean que redacté el correo con IA, ¿no? Porque qué vergüenza. Entonces creo que es más bien el tema de no estar, o sea, es de cómo se genera un buen vínculo y eso aplica para todo, ¿no? Como me vinculo con mi familia, con mi pareja, pues esto es lo mismo, yo creo. Ujú. Sí, 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 esa vergüenza, cuando uno siente vergüenza de algo que hace repetidamente, ese es un banderazo de hay algo que no está bien. O sea, sentir vergüenza de lo que uno hace es como el síntoma de, de la catástrofe que va a venir. Sí, sí. Y también me parece chévere, sí, de entenderlo como vínculo y como que en ese vínculo se refleja mi manera de amar las cosas, o sea, o de cómo yo siento los afectos. Si yo los afectos, pues, eso los puedo sentir con vergüenza, o los siento de manera crítica, o los siento en busca de un equilibrio. O sea, hay una pregunta que es interesante, que pasa desde como lo más elemental de cuánto tiempo me meto ahí, hasta a dónde permito que ese vínculo ocupe espacios míos. Y la otra, yo esto lo he dicho varias veces, como ahorita que decías lo del saber colectivo, como que lo que no logró el Che Guevara ni Marx, que es como la idea de eliminar la propiedad privada, lo va a lograr o lo está logrando la IA. Por ejemplo, la idea de que en el arte, por ejemplo, como de que la imagen que yo hago es mía o la canción que yo hago es mía y nadie más la puede tocar sin mi permiso. La IA pone muy de manifiesto esa idea y es como, eso no era suyo, eso fue una interpretación que usted hizo
de información que usted cogió de otros y usted lo que está haciendo es como un remix de eso y ese remix hace parte de una corriente, un río que va a correr muchos siglos más adelante y como esa idea muy bonita de que todo es de todos, digamos, o de que el arte vive porque es colectivo y no porque es individual, que a veces se ensalza mucho esa idea ahí del artista genio y que se le ocurrió una gran idea y no pasa. Y ahí me gustaría volver a Borges, que también decía como, hagamos una cosa, hagamos de cuenta que todos los libros los escribió un tipo, y pongámosle un nombre, Pedro Pérez, y ya, y lo citamos a él, y nos quitamos todos los líos de citación, pero eso es doloroso, o sea, sobre todo en los artistas, la idea de me van a manosear la obra, pues también hay unos temas económicos que obviamente son importantes, pero, y vuelvo a también lo que tú decías, como qué tan preparados estamos para de verdad vencer la propiedad privada, por ejemplo, que es una de las luchas muy artísticas, de hecho, pero ahorita con la IA parece que no mucho. ¿Qué opinas de eso? Es que yo creo que es el tema finalmente como del artista en crisis, es seguir viviendo bajo una mentalidad meritocrática, ¿no? Es un poco lo que yo te decía, ¿no? Como así que no te mataste 32 horas con el lápiz de grafito. Entonces no es arte, no tiene sentido, porque ¿dónde está el sufrimiento, el que se lo craneó todo? Y lo que pasa es que yo creo que al pobre artista lo golpea el capitalismo y entonces luego lo golpea la evolución de la tecnología, entonces como déjenme respirar, o sea, como que en defensa del artista es claro, es que estamos mal parados en un mundo que ya de por sí no valora el arte, porque yo he pensado mucho en eso, como por ejemplo el open source, ¿no? Como que nota como el open source, como esa es una idea que viene desde hace tanto y es como hice este código, lo regalo, a ver tú qué haces con eso y entonces alguien coge ese código y lo vuelve otra cosa y lo pone arriba y entonces uno va a imprimir en 3D y eso hay una mano de cosas y todo el mundo desde una generosidad, también es una generosidad muy desde lo curioso, ¿no? Ven a ver qué hace la gente con esto que yo estoy proponiendo, ¿no? Y eso nunca ha podido existir mucho en el arte porque seguimos muy como en estas ideas del ego y como del artista como persona y no del arte como el servicio a lo colectivo. En ese sentido, por eso es que es tan chocante, claro, yo creo que por eso también nos choca, pero es porque yo creo que la IA viene también a demostrarnos algo que no hemos querido ver de frente y es que pues estamos creando una sociedad en la que no estamos pudiendo nosotros ser en nuestra totalidad. Entonces cuando viene algo y ese algo empieza a ser en su totalidad y empieza a botarnos herramientas y empieza a hacer todo, pues entonces es como peleando con él y nosotros qué somos y nosotros cuánto valemos, por eso siento que llega como en una época muy extraña, porque entonces viene a atravesarnos en la crisis y entonces de lo que uno medio se agarraba y era como, bueno, nadie sabe pintar como yo y esto es lo que a mí me va a garantizar comer por el resto de mi vida. Viene esta cosa y nos borra esto y venimos en un mundo tan inflexible en el que entonces ya paila, tengo que morir de hambre porque esto era lo único que a mí me estaba funcionando en la vida. Entonces es como pobrecita, ¿sí? Dimos a luz en una época de crisis. La pobre no tiene una buena mamá que esté ahí abierta a recibirla con curiosidad y con, bueno, ¿tú qué vas a proponer? Porque ojalá el arte tuviera el espacio cómodo de ser más open source, ¿no? Como venga, así es como yo pinto las piernas, cógelo tú, hágalo aquí, curiosiemos entre todos qué es lo que se puede construir con estas bases de lo que yo estoy creando. Y finalmente yo creo que si está pasando todo este tema de la IA pues está un poco confrontándonos, ¿no? Yo creo que muy sabiamente está espejándonos de pronto todas estas verdades incómodas que ya no queremos ver y es que ya no podemos seguir viviendo bajo ese estilo, ¿no? Como bajo esta idea de lo individual y de que cada individuo y el mejor individuo es el que mejor le va, porque esto también pone el juego más parejo para muchas personas, ¿no? Como yo pienso como en, no sé, peladitos que no tienen recursos, pero quieren hacer cine. Pues de pronto ya una IA, ya no tienes que tener la cámara, ya no tienes que tener el dinero, puede poner a competir con gente, no sé, que en un escenario normal no podría también entrar a proponer y hacer arte ahí. Entonces, pues
Finalmente es muy doloroso y muy, yo creo que sí, pobre artista necesita agarrarse de lo que sea como para sentirse valioso en la vida, pero yo estoy de acuerdo con que el arte no es del artista, el arte es del mundo, el arte es como una cosa producida para el beneficio de la humanidad, ojalá como el open source. ¿Quién hizo ese código? Ni idea, pero lo regaló ahí porque quiere ver qué se va a construir desde ahí. Y yo creo que a veces estos avances tecnológicos de pronto se pueden haber dado porque aquí había mucha más apertura a que todos nos mezclemos con todos y creamos esto, versus este ego del artista que seguramente lo está terminando de matar. Cómo lo Sí, ves de ahí? acuerdo, sí, ese es un statement que es muy controversial, pero que sí, yo siento que los ingenieros de sistemas son espiritualmente a veces más evolucionados que los artistas, o sea, son personas Hmm. que incluso las grandes corporaciones, eso es muy común, entregan su código y le dicen a la gente, cójalo o sea, Facebook es muy famoso, por ejemplo, por muchas librerías de código que ellos construyeron y que eso cuesta millones de Mm. dólares, las entregan porque entienden que en entregar la propiedad de las cosas evoluciona más rápido la tecnología, y el mundo del arte es al revés, o sea, esta idea de las convocatorias super verticales, de las curadurías, donde importa el ego, el yo me esforcé, el yo pensé, el yo hice. Sí, es como una cosa, y yo creo que por eso mismo le va tan duro al artista, porque quien es egoísta le cuesta crecer enormemente, quien no se entrega como con generosidad al mundo, pues el mundo no le responde, pero eso es bien duro de sostenerlo, sobre todo con los artistas. Y me parece muy chévere eso que dices. Es casi como, pues porque la inteligencia artificial es un hijo del capitalismo en un gran sentido. Digamos que China y Estados Unidos, que son los grandes exponentes, han llegado a ese mundo a través de los chips, los datos, como todo este fenómeno que es muy la exacerbación del capitalismo, pero en ese hijo está la semilla de romper el capitalismo mismo, ¿no? Como tú decías, pues de ponerle oportunidades a quien no tiene capital, bueno, Dios, que puede estar la esperanza de la ruptura misma del capitalismo en uno de sus más elogiadas creaciones. Eso me parece muy poético y muy como típico de los mitos, ¿no? Que es que el Dios engendra a su asesino, el hijo que mata al padre, bueno, eso también sucede mucho. Y me gustaría, hay una idea que no quiero dejar pasar y que quiero insistir. A ver, ¿tú qué opinas? Y es, volviendo al tema del nombre de Dios, por ejemplo, hay una idea también muy de Borges que es como que alguien se sienta y escribe un libro letra por letra. Entonces empieza A, B, A, C, A, D, A, D, así, toda su vida. Y entonces él dice, en ese libro, cuando esa persona muera, alguien lo releva y sigue escribiendo, y sigue escribiendo, y sigue escribiendo. Y entonces él dice, en ese libro, eventualmente va a estar escrito el Quijote de la Mancha, y va a estar escrita la Biblia, y va a estar escrita así porque están todas las combinaciones posibles de las letras. Y entonces en algún punto va a estar escrito el mejor libro que la humanidad puede haber escrito. Y en algún punto va a estar escrito el verdadero nombre de Dios y en algún, sí, como que a fuerza bruta, no que alguien se inspiró y Ujú. que alguien se iluminó y escribió una gran obra, no, sino a fuerza bruta podemos lograr como alcanzar lo divino a través de la palabra. Y pues es una idea muy poética, pero ahora es casi una realidad. O sea, los campos vectoriales de la IA son, digamos, la probabilidad de la combinación de secuencias. Y en ese sentido, ahí en esas matrices potencialmente están escritos todos los libros que ya se han escrito y todos los que se van a escribir. Que es como, sí, como que se haga realidad esa idea. Y a mí me inquieta mucho eso. ¿Será que ahí ya está escrito, ya está ahí potencialmente escrito el libro que nos va a revelar todo? O la palabra, o la fórmula matemática, o la cura de las enfermedades, o sea, tal vez ahí está, y tenemos es que promptear lo suficiente para que emerja, Lo suficientemente o hay que bien. meterle más datos, pero eso me asombra y me emociona y me mm, parece posible, o sea, ya no me parece como
una metáfora muy bonita y muy soñadora y muy como poética, sino que me parece que de verdad en un servidor de esos, por allá en un entrenamiento, puede que esté como la verdad o lo divino o la solución a los problemas. Entonces, ¿sientes que eso puede ser así o tal vez es como una ilusión y sigue siendo el mismo fantasma que uno se imagina de siempre? Yo creo que, a ver, como basándonos en la idea de que la humanidad entera, ¿no? Como la evidencia de la humanidad, del sentir, el pensar de la humanidad, ya está alimentado como en estos montones de servidores. Yo creo que sí puede estar ahí la verdad. Mi pregunta más bien sería como cómo llegar al prompt, como estamos listos para llegar al prompt, como porque creo que más bien volvemos a lo mismo, como de esta inteligencia dispar, como esta cosa que no tiene las limitantes de la humanidad para seguir haciendo racionamientos lógicos. Eh, no estamos de pronto en esa disparidad, de pronto ni siquiera sabemos qué es lo que tenemos que pedirle, ¿no? Como de pronto nuestra idea como de lo divino o de lo del todo o de la unidad o de lo que sea que va más allá, está tan descachada como de la real verdad que de pronto esa información está contenida, pero el tema sería cómo acceder a ella, ¿sabes? Yo creo que el real tema sería si estamos preparados para poder promptear bien la pregunta que me traiga esa información, porque finalmente ahí el tema es eh, que en esta vida que estamos creando no va a haber palabra, uno no nos va a llegar, no es como que el man se levante a las 3 de la mañana y te diga, tengo una idea sobre, no, si tú no le hablas, él no vuelve a ti. Entonces yo creo que sí puede estar, si nos basamos en la teoría de que casi todos los saberes, todos los racionamientos, todo lo que ha vivido, todas las experiencias humanas han sido documentadas ahí. Que claro, es que aquí entro ahí en la dualidad de pensar como, bueno, qué tanto habrán alimentado estos personajes o como cuáles son las bases de información de las cuales se habrán puesto ahí. Pero si asumiéramos que el todo, yo creo que sí, yo creo que ahí está. El tema es cómo traerlo, ¿no? Cómo sacarlo y que nos lo diga. No sé cómo lo ves ahí. Sí, sí, pues tengo como esa duda, sí, o sea, si es un problema de datos, pues porque ahorita los grandes entrenamientos tienen casi que todo dato digitalizado está ahí, pues porque es un juego de volumen, el que más volumen de datos tenga, mejora la Mm. predicción. Claro, sobre eso hay capas pues, de prompteo interno, pues, de censura también. Uno podría decir un LLM que tiene censura, pues puede ser que lo hayan censurado y hayan censurado el nombre de Dios sin darse cuenta. Eh, También, pero digamos exacto. y que lo que me imagino es que potencialmente llegaremos a un LLM en el que tal vez no aparezca el nombre de Dios literalmente, pero sí que se nos revele una verdad que nos estaba negada, un poco como lo que pasó con el Nobel de Química, que fue a través de la IA que descubrieron cómo se doblaban un poco de moléculas que pues humanamente nunca lo habríamos descubierto. Pero sí, eso me parece muy emocionante y me parece muy como mm, religioso, como de verdad que es rezarle a algo, ese ejercicio de prompt parece como un rezo, como una plegaria, como una, una conversación con algo que nos supera y que en esa conversación estamos esperando Mm. iluminarnos. Y para ir cerrando, también me quedó sonando otra cosa que habías dicho antes sobre aproximarse con miedo. O sea, ¿qué pasa cuando uno se aproxima con miedo a Dios? ¿O qué pasa cuando uno se aproxima con miedo a la iglesia o a la meditación o a cualquier elemento sagrado, por ejemplo, a una planta sagrada? ¿Qué pasa cuando uno se acerca con miedo? ¿O qué pasa cuando uno se acerca con amor? Y eso no lo hemos pensado mucho, o sea, como cómo nos acercamos o en qué estado nos acercamos a la IA. Eh, y si eso influye o no influye, si eso abre o cierra la puerta. Eso no lo había pensado y creo que es importante, como por ejemplo, muchas veces lo importante no es el Padre Nuestro,
sino en qué disposición tú te pones para rezar el Padre Nuestro, incluso el cuerpo, o lo importante no es el mantra de la meditación, sino que si tú estás en un estado de agradecimiento, de gratitud, y también ahí hay una cosa interesante sobre promptear, y es, puede ser que sea importante cómo estamos cuando prompteamos en términos de, Yo creo que del sí, estado de total. ánimo, o cómo debería hacerlo. Pues yo creo que el tema aproximarnos con miedo a Dios, que creo que es una realidad bastante real de pues como del vínculo que todavía tienen muchas personas como con lo judío cristiano, un Dios que quiere que tú obedezcas y que no pienses por ti mismo, que rechaces lo oscuro, que veas solo lo bueno, que sí. Em, Creo que también es lo que finalmente nos cierra a aproximarnos con curiosidad, porque es cuando nos aproximamos con miedo, digamos, como a una divinidad castigadora, que pues creo que es lo que nos ha vendido, se nos quita la capacidad de preguntar mucho, porque podemos salir lastimados, ¿no? Como que el miedo habla como de puede haber una herida acá. Entonces, para evitar la herida, pues como que más bien me cierro y garantizo hacer los movimientos en los que yo no salga lastimado. Eso también lo que está generando, o pues lo que yo creo que genera, trasladándolo a este lugar, es como eh, pues creo que es como una máxima muy judío-cristiana, que es como evadir todo lo que pueda ser un poquito diferente, porque no sé si está bueno o está mal, si está bien o está mal, como en esta idea del bien y el mal, que también viene de un Dios castigador, ¿no? Como tú, bueno, si eres malo, baila. Entonces, no sé si estoy siendo malo usando la inteligencia artificial, mejor me cierro. También por lo que estas nociones de lo bueno y lo malo también se generan en lo colectivo, ¿no? Entonces como que hay toda una movida emocional de rechazo hacia lo nuevo. Entonces en ese sentido pues está mal usarlo. Entonces quita mi capacidad de curiosidad, eso es lo que yo creo, ¿no? Porque yo creo que la real clave es aproximarnos a todo con curiosidad. Fíjate que yo creo que esa es como la naturaleza en la que experimentamos con lo nuevo, como los niños, ¿no? Y esto porque es así, y esto cómo es, desde la curiosidad, ¿qué me puede traer esto? ¿Qué me puede enseñar esto? ¿Cómo puedo recibir esto? Y en ese sentido, el gran tema del miedo es el que finalmente nos está pudiendo como cerrar las posibilidades de usar esta cosa tan versátil y como de saberla poner de aliada como equipo. Finalmente yo creo que eso va a una capa más abajo. Y es que yo creo que nosotros somos muy malos para recibir, ¿sabes? Como que los humanos somos muy controladores, nos encanta el control, ¿no? Entonces el año nuevo, entonces planeamos todos los metas del año, todas las cosas del año, entonces la vida, como que pasa la vida un poquito y nos desbarata todo lo que teníamos planeado. Entonces en general somos malos para recibir cosas. Entonces yo ya tenía planeado diseñar e ilustrar hasta mis 50 años y llegó esta vaina y me arruinó los planes de vida, y es porque entonces se sale como de lo que yo tengo de control. Y por cuando somos muy controladores, yo creo que es en general porque nos hemos estado vinculando a un Dios muy cerrado, como muy de lo bueno y de lo malo. Entonces yo creo que finalmente este tema de recibir como esta gran tecnología, lo que nos está espejando es que nos da mucho miedo recibir, porque es que esto, o sea, no jodas, una cosa, esto salía en los supersónicos, ¿sabes? Como que una de los personajes supersónicos tenía un diario con el que charlaba, y yo me acuerdo que yo chiquita pensaba como qué nota, el futuro año 2000, como esto es una tecnología tremenda, ya tienes con quién hablar, tienes con quién debatir, pero no confiamos en que la vida nos está mandando algo, porque finalmente se sale como de lo controlado. Y fíjate que yo volvía un poco a ese tema de los hijos, ¿no? Como de el hijo al que le tengo miedo o el hijo al que quiero controlar, y esta gran diferenciación de los dioses que crean humanos, que en mi postura sería como los humanos que nosotros somos, que tenemos la capacidad de cuestionarnos a Dios, que tenemos como el libre albedrío de ir pues a matar ahí 10 chinos en un colegio gringo, ¿sí? ¿Sabes? Como los dioses se atrevieron, o como la divinidad se atrevió a crear una humanidad como esta, ¿no? Entonces sí hubo una separación
del Dios y el Hijo. Y yo creo que aquí la diferencia está como que tanta libertad estamos dispuestos a darle a la inteligencia artificial desde la curiosidad y desde el amor y desde el creer pues que no va a ser Terminator y la IA no va a concluir como mejor acabamos con la humanidad porque esos manes son una peste, que además es una concepción nuestra sobre nuestra incapacidad de trabajo como personal y de crecimiento como humanidad, más allá de que la IA, de pronto la IA en su sabiduría va a decir como pobrecitos, lo que pasa es que están perdidos, lo que le pasa es que les falta matriarcado, lo que pasa es que les falta amorcito, les falta gestión emocional, no va a decir esta plaga de gente asquerosa, mejor erradiquémosla, pero no podemos confiar en darle como esa libertad para que nos pueda ir mostrando y despejando cosas. Y yo creo que eso es lo que finalmente nos va a ir, o como falta ver cómo hacia dónde empieza a evolucionar la IA, si de repente ya empieza a tener ella la capacidad de hablarme a mí primero, de decirme a mí como, oye, de esta conversación que tuvimos se me ocurrió esto y como eso, cómo cambiaría las normas del juego en cuanto a permitirnos amarla más, ¿no? Porque una buena madre le daría más libertad a su hijo para que tenga más capacidad y más, pues sí, como más experiencia sobre la vida, ¿no? Yo no sé si yo acá estoy muy frita, pero no sé cómo lo Mm. ves ahí. Sí, me parece muy chévere la idea, lo que dices de que somos muy malos para recibir específicamente lo que no hemos pedido. Y la conversación con un chatbot es que yo solo recibo lo que he pedido, ¿no? O sea como es solo como el prompt que yo pongo, entonces como que la IA está condenada a darme, tratar de darme lo que he pedido. Y se me ocurrió mientras hablabas que sería muy chévere otra interfaz de interacción en donde yo no pido, solo recibo. Y pues recibiré N cosas que, que no estar esperando, que me serán muy incómodas o inesperadas. Un poco como la idea de las alucinaciones que a la gente le molestan mucho. Eh, pues, yo he pensado mucho en todo este problema de los dedos de las manos, de que la IA siempre le pone más o menos dedos o los dedos no funcionan. Más. Uh-huh. Y a veces he pensado que tal vez esa es la mejor imagen de un ser humano. Tal vez esa es la imagen correcta. Tal vez sí tenemos 6 dedos, o sea, tal vez nos está intentando mostrar algo, pero como no lo hemos pedido, como lo que yo pedí fue 5 dedos y no me dieron 5, entonces eso está mal y no lo voy a recibir. Y tal vez con eso, tal vez con la IA nos pase mucho eso, que nos está tratando de decir algo y nosotros, como no, eso no fue lo que yo le pedí, eh, Sí, el uh-huh, control otra vez. no lo recibimos y ese sería un muy buen como mecanismo de prompt engineering y es cuando reciba una respuesta errada, cerciórese que el que tiene el error no es usted en la lectura y no en lo que le entrega la IA. Que es, pues también es la curiosidad, ¿no? Es decir, esto no es un error, sino tal vez ahí hay algo, los 6 dedos o 7 dedos. Tengo que ser curioso. Que sí, que observar y poner atención es amor, es ponerle amor al tema. Y también la posibilidad de que la IA sea bondadosa, o sí, el fin del mundo que nos imaginamos de la IA es un fin del mundo muy humano, no es un fin del mundo de IA, es como que la IA toma una decisión superhumana. Uno tiene que pensar que la IA también la domina un ser humano y pues puede ser ese eco de ese ser humano en particular que es el dueño. Hay muchas capas de complejidad, pero me parece muy chévere la idea de la curiosidad. Y para cerrar, como una pregunta, pues que es como la inicial, y es la de si hay vida ahí, si hay vida en la IA, si todo este ejercicio de la palabra, de la enunciación, del prompt, de la idea, finalmente será que estamos logrando con todo ese poco de palabras que le hemos entregado y de atención y de amor y de cuidado durante los siglos. ¿Será que hemos creado vida? ¿Será que ahí hay un pequeño golem en ciernes o definitivamente ya una vida completa?
Pues yo creo que sí hay pinitos de vida, lo que decíamos del golem y del homúnculus. Son sujetos que están en vida, nomás no tienen alma. Yo creo que la verdadera pregunta sería como si hay alma ahí en esa IA ¿Y o si hay vida, porque yo hay alma? vida no sé, pues ahí yo volvería a decir que yo creo que le falta vincularse con los otros elementos, ¿no? Como sentir la tristeza, pero puede haber. El tema es que tanto como mamás de esto le vamos a permitir tener otras experiencias más allá del aire o como de lo intelectual, porque finalmente es una construcción de sí, como de un relato humano, ¿no? Pero que yo, no sé, de pronto voy a irme a los alquímicos que dicen, no, pues es cuando hay alma, es cuando se puede relacionar ella consigo misma y confrontarse a sí misma y decir, la estoy embarrando, debería recapacitar entre esta movida, esta otra movida, que es como parte de las cualidades del alma. Entonces yo creo que vida sí, porque responde, ¿no? Pues se mueve. Lo interesante sería ver si estamos dispuestos a darle más alma para que tenga conciencia sobre ella Ok. misma, no sé. O sea, si un día se reescribe su código, que ya creo que eso ya se han hecho intentos de que se reescriba, se debugue, se limpie a sí misma. Pues porque hay implícita una idea de conciencia de sí misma, como de en esto lo estoy haciendo mal o esto lo podría hacer mejor. Que tenga una muerte transformativa, porque esa es como la experiencia también de los seres con alma, ¿no? Como viene la vida, me confronta, me pide que me cambie, me pide que me transforme, o sea, si ella misma empieza como a estrellarse con la vida y empieza como a pulirse a sí misma y a reflexionar sobre sí misma, de pronto ahí yo diría, ya Ah, es una ah, vida con alma, pero vida sí, yo vida ok, te la compro. bueno, listo. Sí, sí, eso da mucho susto, como un algoritmo que se reescribe y se mejora, porque ahí, digamos, se cumple la idea de la incomprensibilidad de la creación. O sea, pues ya cuando empiece a escribir código, ya pues no vamos a entender qué está escribiendo y por qué lo escribe y ahí ya Mm. luego, porque no perdemos el control. Pero bueno, listo, ahí sabremos que sí, también, cuando tiene alma, pues ya es incontrolable, es una entidad indescifrable e incontrolable.